La noche se cernía sobre mi habitación con un manto oscuro, donde las sombras, como serpientes sigilosas, se deslizaban entre las esquinas, alimentándose de la escasa luz de la luna que se colaba por las cortinas entreabiertas. Mi cuarto, en apariencia tranquilo, guardaba un secreto en los pliegues de la oscuridad. Sumido en el silencio, mi cuerpo yacía inmóvil sobre la cama, pero mi mente estaba alerta. Fue entonces cuando comencé a percibir un susurro sutil, un eco tenue y escalofriante que se filtraba desde lo más profundo de la penumbra. Era un murmullo indescifrable, como si las sombras mismas intentaran comunicarse conmigo. Mis sentidos se agudizaron. Mis oídos captaron cada suspiro invisible que se deslizaba por la habitación y mi piel registró el cambio en la temperatura, un sutil descenso que envolvía la atmósfera con un manto gélido. En ese momento, la normalidad se disolvió y se dio paso a una inquietud creciente. Me incorporé en la cama, la madera crujía bajo mi peso mientras mis ojos escudriñaban la oscuridad en busca de la fuente de aquel susurro perturbador. La realidad y la fantasía se entrelazaban, y una corriente eléctrica de temor se apoderó de mí. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que aquel susurro no era más que el susurro del viento acariciando las ramas de los árboles fuera de mi ventana. Pero, a medida que la intensidad del murmullo aumentaba, las dudas se sembraban en mi mente, germinando como semillas de terror. Cada palabra incomprensible resonaba en mis oídos, creando una sinfonía discordante que se entrelazaba con el latir acelerado de mi corazón. La sensación de que algo insondable acechaba en las sombras me envolvía, una presencia indescifrable que desafiaba cualquier explicación lógica. Mis manos temblaban mientras alcanzaba la lámpara de la mesita de noche, intentando despejar la penumbra con una luz vacilante. Sin embargo, las sombras parecían alimentarse de mi debilidad, aferrándose con más fuerza a la habitación. La luz titilante solo intensificaba la danza de las sombras, proyectando siluetas grotescas en las paredes. Decidí enfrentar la oscuridad, levantándome con precaución. Cada paso resonaba en la madera del suelo como un eco inquietante. El susurro se tornaba más nítido, como si la oscuridad misma intentara revelar sus secretos más oscuros. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío, y una corriente de escalofríos recorría mi columna vertebral. Avancé hacia lo desconocido, guiado por el susurro que, ahora, parecía envolverme, como si las sombras fueran hilos invisibles que tiraban de mi ser hacia un destino incierto. Así, inmerso en la penumbra y el susurro, me aventuré hacia la noche, sin saber que esta primera etapa era solo el comienzo de una pesadilla que iba más allá de la comprensión humana. Mis pies descalzos se hundían en la frialdad del suelo, como si cada paso resonara en la misma esencia de la noche. El pasillo se extendía ante mí, una franja de sombras que me invitaba a explorar lo desconocido. A medida que avanzaba, las sombras se prolongaban, estirándose como dedos oscuros que se entrelazaban con la realidad. El susurro, ahora más que un eco, era como una melodía disonante que acompañaba cada uno de mis movimientos. Los rincones de la casa, una vez familiares, parecían adquirir una nueva vida en la penumbra, como si escondieran secretos ancestrales que aguardaban ser revelados. La sala de estar se perfilaba como un umbral hacia lo inexplicable. La temperatura descendió bruscamente cuando crucé el umbral, envolviéndome en una bruma helada. Mis respiraciones, ahora visibles en el aire gélido, formaban pequeñas nubes de vapor que flotaban a mi alrededor. El susurro evolucionó, transformándose en un murmullo ininteligible que resonaba en mis oídos como una sinfonía de susurros fantasmales. Voces del más allá se entrelazaban, contando historias que desafiaban toda lógica, relatos de dolor y desesperación que resonaban en mi mente como ecos de otra realidad. La sala de estar, en la penumbra, parecía un escenario preparado para un espectáculo sobrenatural. Muebles sombríos se perfilaban en formas indistintas, como espectros esperando ser invocados. La tenue luz de la luna filtrándose por las cortinas se reflejaba en la superficie pulida de la televisión, como un portal hacia lo desconocido. Fue entonces cuando la televisión cobró vida propia. Un destello brillante iluminó la sala, revelando una pantalla que parpadeaba con imágenes distorsionadas y rostros desfigurados. Mis ojos se fijaron en la pantalla, atrapados entre la fascinación y el pavor, mientras las imágenes se sucedían frenéticamente. Los rostros en la pantalla parecían contorsionarse en una danza macabra, sus ojos vacíos mirándome con una intensidad que traspasaba el vidrio. La distorsión de las imágenes generaba una sensación de irrealidad, como si la realidad misma estuviera siendo moldeada por fuerzas sobrenaturales.
Traté de apagar la televisión, presionando frenéticamente el control remoto, pero el dispositivo parecía haberse emancipado de mi voluntad. Botones que antes obedecían ahora resistían mi presión, como si las fuerzas invisibles que habitaban la oscuridad se burlaran de mis intentos de control. Fue entonces cuando las sombras adquirieron forma. Figuras etéreas emergieron lentamente de la oscuridad, como si la realidad misma se desgarrara para dar paso a entidades sobrenaturales. Sus contornos se materializaron con una gracia aterradora, y sus ojos, o más bien la falta de ellos, brillaban con una luz sobrenatural. El murmullo que antes solo había sido un susurro se convirtió en un coro de lamentos y risas macabras. Voces entrelazadas en una sinfonía de desesperación y deleite perverso. Las figuras espectrales, con sus rostros distorsionados y sus cuerpos etéreos, se acercaron lentamente, como sombras hambrientas que se preparaban para devorar la luz. Paralizado por el miedo, me vi arrastrado hacia la oscuridad. Las figuras me rodearon, sus susurros llenando mis oídos con historias de sufrimiento y tragedia. Cada palabra resonaba como un eco del más allá, tejiendo una narrativa de dolor que se insinuaba en mi conciencia. El tiempo parecía perder su linealidad y me encontré inmerso en un limbo entre la realidad y el sueño. Las sombras se cerraron sobre mí, como si el espacio mismo se contrajera, aprisionándome en una dimensión desconocida. Fue en ese momento, cuando el terror alcanzó su apogeo, que desperté sudando y jadeando en mi cama. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas, devolviendo a la habitación su aspecto cotidiano. El frío sudor perlaba mi frente, y mi corazón, aún martilleante, buscaba reconciliarse con la realidad. Aunque el alivio de despertar de aquella pesadilla era evidente, la sensación de que algo oscuro aún acechaba en la oscuridad persistía. El recuerdo de las figuras espectrales y el murmullo de las sombras se aferraban a mi mente, como marcas imborrables de una noche que había trascendido los límites de lo imaginable. A partir de ese momento, la oscuridad adquirió una nueva dimensión, y cada sombra, cada susurro, resonaría en mi memoria como un recordatorio ineludible de lo que yace más allá de la realidad conocida. Desperté abruptamente en mi cama, un sudor frío bañando mi cuerpo. El sol, en su tímido intento de iluminar la habitación, parecía luchar contra las sombras que aún danzaban en las esquinas. La experiencia de la noche anterior se aferraba a mi mente, como una pesadilla que se niega a desvanecerse con el despertar. La luz del amanecer, aunque reconfortante, no lograba disipar por completo la tensión que persistía en el aire. Las sombras, aunque más tenues, se aferraban a la periferia de mi percepción, como si la oscuridad misma se resistiera a abandonar su dominio sobre mi hogar. La televisión, ahora apagada, yacía en la sala de estar como un testigo mudo de los eventos de la noche anterior. La realidad de lo acontecido chocaba con mi racionalidad, pero la sensación de lo sobrenatural aún se cernía en el ambiente, una presencia indescifrable que dejaba su huella en cada rincón de la casa. Decidí explorar la sala de estar, como si enfrentar la escena de la revelación macabra pudiera ofrecer alguna explicación. Con cada paso, el suelo crujía como un eco inquietante, recordándome que la normalidad de mi hogar había sido alterada por fuerzas inexplicables. La televisión, aunque apagada, seguía emanando una sensación de malestar. Al acercarme, noté que la pantalla, antes viva con distorsiones y rostros desfigurados, ahora reflejaba mi propia imagen. Mis ojos, aún cargados de terror, miraban de vuelta desde la pantalla, como si la televisión hubiera capturado no solo las imágenes distorsionadas, sino también mi propia esencia alterada por la experiencia sobrenatural. En ese momento, una corriente de frío recorrió mi espina dorsal. La sala de estar, aunque bañada por la luz diurna, parecía retener la oscuridad de la noche anterior. Las sombras se enroscaban en los bordes de los muebles, como si se resistieran a disiparse completamente. Decidí dejar la sala y dirigirme a la cocina en busca de algo que pudiera anclar mi mente a la realidad tangible. El sonido de mis pasos resonaba en la casa, cada crujido parecía llevar consigo un eco de la noche anterior. Mientras avanzaba, el murmullo de la sombra se desvanecía, pero no completamente. Era como si las paredes mismas recordaran las voces susurrantes. Al llegar a la cocina, la luz natural inundaba el espacio, ofreciendo un respiro momentáneo de la opresión sobrenatural. Me serví una taza de café, buscando la calidez reconfortante de la bebida para contrarrestar el frío que aún se aferraba a mis huesos. El vapor del café ascendía en espirales, como si quisiera despejar la neblina que aún se mantenía en mi mente.
Sin embargo, incluso el aroma familiar del café no lograba borrar por completo la sensación de lo inexplicable que se había arraigado en mi ser. Decidí regresar a la sala de estar, como si enfrentar nuevamente el escenario de la revelación pudiera ofrecer alguna respuesta. Al volver, noté que la televisión, antes apagada, emitía ahora un resplandor débil, como si un eco de la energía sobrenatural de la noche anterior aún vibrara en su interior. Al acercarme, la pantalla se encendió por sí sola, pero en lugar de las imágenes distorsionadas, una secuencia de eventos pasados se desplegó ante mis ojos. Vi fragmentos de mi propia vida, momentos que creía olvidados, pero que ahora se revelaban en una pantalla que parecía actuar como un espejo distorsionado del tiempo. Los eventos se sucedían en ráfagas, como escenas de un pasado que se desentrañaba sin mi consentimiento. Vi momentos de alegría y tristeza, pero cada uno de ellos estaba teñido por una sombra, como si la oscuridad estuviera presente incluso en los recuerdos más íntimos. La voz de las sombras resurgió, acompañando la proyección de mi vida en la pantalla. Voces entrelazadas en un coro que narraban no solo los eventos visibles, sino también las emociones ocultas, las ansiedades y los temores que habían permanecido en las sombras de mi conciencia. La revelación macabra alcanzó su punto culminante cuando la secuencia de eventos llegó al día anterior. Vi mi propia imagen, parado en la sala de estar, enfrentando las figuras espectrales y el murmullo de las sombras. La pantalla reflejaba mi miedo palpable, como si la televisión misma hubiera sido testigo y cómplice de la incursión de lo sobrenatural en mi vida. A medida que la secuencia llegaba a su fin, la sala de estar volvió a quedar en silencio. La televisión se apagó y la normalidad aparente regresó al ambiente. Sin embargo, la revelación había dejado una marca imborrable en mi percepción de la realidad. Decidí investigar, buscar respuestas que pudieran explicar lo inexplicable. Investigué en libros antiguos y relatos de lo sobrenatural, buscando conexiones entre mi experiencia y fenómenos ocultos que pudieran arrojar luz sobre la naturaleza de las sombras y el murmullo inquietante. A medida que profundizaba en mi búsqueda, descubrí historias de encuentros con fuerzas más allá de la comprensión humana. Relatos de personas que, como yo, habían sido testigos de la danza de las sombras y el susurro del más allá. Cada relato resonaba con la verdad de mi experiencia, como si todos fueran fragmentos de un misterio más grande. En mis pesquisas, me encontré con la historia de una antigua casa que se erigía en las afueras del pueblo. La leyenda hablaba de eventos oscuros y presencias inquietantes que habían marcado el lugar a lo largo de los siglos. La conexión entre mi experiencia y la historia de esa casa ancestral se volvía cada vez más clara. Decidí visitar la casa, como si enfrentar el origen de la oscuridad pudiera ofrecer alguna resolución. Al llegar, la estructura se alzaba como un testamento a la antigüedad, sus paredes parecían susurrar secretos acumulados a lo largo de los años. Al adentrarme, la temperatura descendió y el murmullo de las sombras se hizo presente. Las figuras espectrales, similares a las que había enfrentado en mi propia casa, emergieron de la oscuridad. La conexión entre mi experiencia y la historia de la casa ancestral se reveló de manera inequívoca. A medida que exploraba cada rincón, las sombras parecían desplegar una narrativa visual de eventos pasados. Vi imágenes de vidas que se entrelazaban con la casa, momentos de tragedia y desesperación que habían dejado su huella en la esencia del lugar. Las voces susurrantes narraban historias de almas atrapadas entre dimensiones, ancladas por eventos traumáticos que las mantenían en un estado perpetuo de sufrimiento. Al comprender la conexión entre mi experiencia y la historia de la casa, sentí una mezcla de pavor y compasión. Las sombras, aunque aterradoras, parecían ser manifestaciones de energías atrapadas, fragmentos de vidas pasadas que clamaban por redención. Decidí emprender la tarea de liberar esas almas atrapadas, como si enfrentar el misterio de la oscuridad pudiera ofrecer una solución. Investigué rituales y prácticas ancestrales destinadas a purificar lugares infestados por lo sobrenatural. Cada paso que daba en la dirección de la liberación se encontraba con resistencia, como si las sombras intentaran aferrarse a su existencia. Finalmente, después de rituales intensos y enfrentamientos con las figuras espectrales, las sombras parecieron disolverse lentamente. La energía opresiva que había marcado la casa ancestral se desvaneció y la sensación de alivio que envolvía el lugar era palpable. La liberación de esas almas atrapadas marcó el final de mi encuentro con lo sobrenatural. La casa ancestral, antes cargada de oscuridad, parecía haber recobrado una calma que no se había experimentado en siglos. Las sombras y el susurro inquietante, aunque dejaron una cicatriz en mi memoria,
se disolvieron como neblina al amanecer. Al regresar a mi hogar, noté que la atmósfera había cambiado. Las sombras que antes danzaban ahora se retiraban, como si la liberación en la casa ancestral hubiera tenido un efecto dominó en mi propia realidad. La sensación de lo sobrenatural se alejaba y la normalidad se restablecía gradualmente. Mi encuentro con las sombras y el murmullo inquietante dejó una marca indeleble en mi vida. La comprensión de que existe un mundo más allá de nuestra percepción cotidiana, un reino donde las sombras guardan secretos ancestrales, me transformó de manera irrevocable. Aunque la experiencia fue aterradora, también me dejó con una profunda apreciación por la fragilidad de la realidad que conocemos. La oscuridad, aunque temible, también puede ser un recordatorio de la complejidad y misterio que subyacen en la existencia humana. Mi historia, marcada por sombras y susurros, se convirtió en un testimonio de la delgada línea que separa nuestra realidad tangible de los misterios que yacen más allá de la luz.